Muchísimas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Perfecto, Sí, muy bien. perfecto. Te vemos y te Bueno, escuchamos. perfecto. Voy a compartir pantalla y ahí les voy saludando también. Bueno, primero un gusto poder compartir con todos ustedes y bueno, espero que sea interesante y bueno, quizás nos quede corto el tiempo, pero voy a intentar ser lo más concreta posible y si no, pues seguir la discusión. Ahí van a tener mi correo y bueno, voy a seguir el diálogo por otros canales. Em, Quiero contarles que, bueno, vamos a ver un poquito, un breve panorama sobre los desafíos en el sector de la salud en la era digital, un tema de justamente las competencias del siglo XXI, donde la alfabetización digital es indispensable también en el sector médico, ¿sí? En el sector de la salud, y también unas aplicaciones, ¿cierto? Digamos, en cuanto a temas profesionales de esta alfabetización, tanto en el área, digamos, como la salud, como de los pacientes, ¿no? Y finalmente unas pequeñas reflexiones. Quizás uno de los retos más grandes que hay, o más visibles, voy a decir, porque no creo que es el más grande, pero sí el más visible, ha sido el que salió o relució en el contexto de la pandemia, que fue este denominado la infodemia, ¿no? Que la OMC declaró en el contexto de la pandemia, y es como la desinformación surge como un problema de salud pública. Lo vimos porque directamente se vio afectado, digamos, el sistema de salud con una serie de digamos, consecuencias de lo que implicó la desinformación, ¿sí? De pacientes en cuanto a tratamientos médicos con el COVID, etcétera, ¿no? Pero en realidad ese es uno de los tantos problemas y desafíos. Y el tema es que nosotros nos encontramos en este mundo VUCA, ¿no? Muy volátil, que tiene esta incertidumbre, complejo, ambiguo, y que de hecho hoy ya se habla de un mundo Bani, que es frágil, genera ansiedad, es no lineal, es incomprensible. Sí, porque la velocidad, lo vertiginoso que tiene la innovación y la tecnología y estas aplicaciones en los diferentes sectores, especialmente también en el de la salud, nos van cambiando el panorama y también ampliando los desafíos. Y como decía, quizás este del desafío de la infodemia es uno de los tantos y quizás es uno de los visibles, pero en realidad hay una serie de tecnologías que están influyendo en nuestro panorama, ¿no? Como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso, blockchain, una serie de tecnologías que a su vez están llevándonos a una serie de aplicaciones en el campo de la salud y la medicina, como los neurodispositivos, como la inteligencia artificial aplicada para los sistemas o las tecnologías médicas, los chatbots, el monitoreo remoto, dispositivos de asistencia, digamos como estas aplicaciones que son parte del tema de salud, ¿no? Y eso a la vez muy de la línea, ¿no? Genera unos desafíos que tienen que ver con un tema, por ejemplo, de cultura de datos, de infraestructuras seguras, y este tema es o sea, supremamente crítico en cuanto tiene que ver con los datos privados, por ejemplo, de pacientes, o la regulación y gobernanza de todas estas infraestructuras, la desinformación que ya veíamos, pero uno de los desafíos, y es en el que me voy a centrar, es justamente el desarrollo de competencias, ¿no? Eh, y justamente en el marco, vivimos en una era digital y por lo tanto son las competencias del siglo XXI las que nos modelan o nos están exigiendo una serie de habilidades que nos permitan ser ciudadanos y profesionales en el siglo XXI, ¿no? Y a veces imaginamos estas competencias del siglo XXI como básicamente esto, ¿no? Como muy futurista, como tener este acceso a la tecnología, como, bueno, un poco quería reflejar eso en la imagen que vemos ahora en pantalla.
Sin embargo, esas competencias del siglo XXI exigen en realidad lo que puedan ustedes, digamos, extraer de esta imagen, ¿no? Que es el bienestar. A veces cuando desconectamos estas competencias del siglo XXI sobre el tema del bienestar, que es nuestro desarrollo a nivel multidimensional, perdemos un poco la guía sobre a dónde tiene que ir la educación y también esa educación en el campo y el sector de la salud. Las competencias del siglo XXI nos habilitan o nos ayudan o nos fortalecen para tener una participación global o local, ¿sí? Ejercer una ciudadanía digital, tener una conciencia multicultural, tener un empoderamiento tecnosocial y aportar al desarrollo sostenible, esos objetivos, digamos, de esta agenda, gran agenda mundial, pero también a nuestras propias agendas locales. Y esto garantiza una ciudadanía efectiva y activa que nos permite ser ciudadanos y trabajadores en el siglo XXI. Todo esto es importante porque los profesionales del sector de la salud también están invitados a tener esta participación global, ¿no? A asumir este mundo, esta globalización y también estas, digamos, tecnologías que están modelando las profesiones, nuestros propios sistemas, etcétera. La propuesta que traía acá es este enfoque multidimensional de las competencias. Hay muchísimos, digamos, marcos de referencia de competencias del siglo XXI. Y aquí es importante destacar que la competencia digital o la alfabetización digital es una competencia clave y central que permite que el resto de competencias que nosotros vamos desarrollando para justamente ser trabajadores o ciudadanos en el siglo XXI, lo que hace es impulsar esta alfabetización digital el resto de competencias, ¿sí? Y lo interesante, y bueno, este es lo que les comparto, es como los resultados de algunos estudios que he hecho estos últimos años, pero lo interesante de este enfoque de la alfabetización digital es que no se trata específicamente de una alfabetización operativa, ¿no? Digamos, basada en las herramientas, sino que incluye, ¿cierto?, muchos otros aspectos. Y es interesante, después de analizar varios marcos de referencias de competencias del siglo XXI, que son los que están, de cierta forma, digamos, de alguna forma modelando también los marcos nacionales de competencias, ¿sí? Y es que la mayor parte de estas competencias de alfabetización digital tienen un enfoque crítico, ¿sí? Un enfoque crítico, lo podemos ver, digamos, en esta pantalla, ¿sí? Y además hay más de una dimensión, ¿sí? Que es generalmente a veces nos quedamos en la enseñanza, en la parte operativa de las herramientas, pero lo cierto es que las tecnologías tienen un enfoque social, emocional, cognitivo, crítico, proyectivo y sí, también el operativo, ¿no? Ya vamos a ver un poco más de qué se trata y antes que esto, quiero contarles que en una investigación que realicé, justamente, bueno, analicé los 50 años de alfabetización en la era digital, esta alfabetización digital, desde un enfoque transdisciplinar, tratando de conectar con las diferentes áreas desde donde se viene estudiando, ¿cierto? Y evidentemente surgen alguna cantidad de términos que han ido concentrando o que han ido generando aportes a cierta área, como la alfabetización informacional, la alfabetización mediática, la alfabetización tecnológica, la alfabetización TIC. Y es interesante y a pesar de que en este estudio, por el tema justamente del enfoque educativo, comunicacional, estaba como sin las áreas, entre comillas, sin las áreas médicas, pero sí entre las áreas, digamos, que llevan, que se llaman misceláneas en algunos casos. Un término que resaltó como muy importante, y de hecho es el noveno en toda una red de términos de más de 1 millón, ¿sí? Fue el health literacy, ¿no? Y justamente
y precisamente tiene que ver en gran parte con la información o con este relacionamiento que tenemos con la información médica a través de las tecnologías. Pero básicamente, y eso por ponerlo como contexto, la alfabetización digital multidimensional implica ver, digamos, integrar estas tecnologías digamos, en nuestros procesos formativos, siempre tratando de que tenga un enfoque más allá, o sea, superar este enfoque operativo de las herramientas y tener una formación más integral. Cuando hablo de esta formación integral, que es esta multidimensionalidad, estoy hablando de que no solamente se trata de las herramientas, sino también de las ideas que están construyendo estas herramientas, del relacionamiento que están generando, de la reflexión, de las emociones y de las adaptaciones o proyecciones de estas tecnologías en el contexto, en este caso, el de la salud. Y quiero contar un poquito de a qué se refiere estas dimensiones identificadas en las competencias del siglo XXI y que son parte de la alfabetización digital que digamos, que generan unas competencias digitales que todos deberíamos potenciar, ¿sí? Y luego, cómo estas dimensiones se aplican al sector de la salud también, ¿no? Bueno, la dimensión crítica habla de cómo esta postura, juicio para valorar y tomar decisiones efectivas, esta responsabilidad social y cívica, el uso crítico de la información, la comprensión de las cuestiones éticas y legales en el contexto, digamos, de la era digital, ¿no? La cognitiva habla de competencias de alto orden, de resolución de problemas, del razonamiento lógico, de la planificación, de la gestión de resultados, de la construcción de conocimiento, que esto también es muy importante de cara al tema de la salud, ¿no? En el plano social, estamos hablando del desarrollo de una ciudadanía digital, de la participación de comunidades globales, de la colaboración, de habilidades sociales. En la dimensión operativa estamos hablando del uso efectivo de herramientas para la resolución de problemas técnicos, la comprensión de principios de programación, la manipulación de datos, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de prototipos. En la dimensión emocional hablamos, por supuesto, de la gestión de emociones, de los comportamientos y relaciones saludables, de las oportunidades de autodesarrollo, del empoderamiento, de habilidades interpersonales, de la identidad digital o incluso de la protección que nosotros mismos podamos, digamos, ser conscientes ante ciertos riesgos que implican el tema, digamos, del contexto de estar o participar en el contexto de Internet y la era digital. Y finalmente, la dimensión proyectiva implica esta capacidad de innovación, de pensamiento de futuro, de pensamiento computacional, de modelamiento de datos, de la resolución de problemas con tecnologías emergentes. Esto ya me he hecho algunas preguntas, digamos, tratando de adaptar el tema al tema de la salud. Es justamente, por ejemplo, en la dimensión crítica nos podríamos preguntar si los sistemas que utilizo, ¿cierto?, son seguros, si los datos de los pacientes están protegidos, si he elegido de forma adecuada las fuentes de información para mi práctica de salud o para mi actualización médica, ¿no? En la dimensión cognitiva me pregunto, ¿cómo aplico X tecnología en X contexto? ¿Resuelvo problemas creativamente a través de la tecnología? ¿Cómo resuelvo un problema con X tecnología? ¿O qué procesos puedo implementar con el uso de una tecnología específica, ¿no? ¿Cómo puedo dar solución a los problemas dándole significado en otro contexto a esa tecnología? En la dimensión social puedo hablar también sobre cuál es la relación con mis pacientes en el entorno digital, participo de comunidades de aprendizaje y práctica en el ámbito de la salud, tengo una red global, regional, local de colegas, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que nos podríamos hacer y que requieren cada una de esas preguntas una serie de competencias digitales para poder, como digo, ser trabajadores en el siglo XXI y ciudadanos.
En la dimensión operativa, me podría preguntar si uso o resuelvo problemas con la operación de X herramienta, si puedo identificar qué herramienta me sirve para resolver un problema, si puedo configurar las aplicaciones y sistemas médicos, si comprendo los principios de programación de las herramientas y de los sistemas médicos. Por ejemplo, no necesariamente tengo que dominarlos, pero sí tengo que entender cómo ese resultado, digamos, cuál es el proceso que implica el obtener un resultado, ¿no? En la dimensión emocional me puedo justamente preguntar en cómo me estoy exponiendo en Internet, cómo son mis relaciones y emociones en el contexto digital, si tengo desarrollado, por ejemplo, una identidad digital en torno a mi perfil profesional, si identifico oportunidades de autodesarrollo, si protejo mis perfiles, si protejo los perfiles también de mis pacientes, ¿no? En la dimensión proyectiva me puedo preguntar si utilizo los datos disponibles, las bases de datos para proyectar escenarios en el campo médico, si utilizo bases de datos científicas y cómo las utilizo, si utilizo tecnologías para innovar el campo de la salud, si anticipo escenarios a través de tecnología, en fin. Así, todas estas preguntas requieren una serie de habilidades, digamos, aplicadas al sector de la salud. Y aquí justamente quizás delinear unas pequeñas ideas sobre esas aplicadas, ¿no? Esta dimensión proyectiva, por ejemplo, nos permitiría anticipar escenario y justamente es como si uso, por ejemplo, si estoy en el campo más de gestión y estadística o incluso digamos, en algún ámbito específico que desarrolla esto, pero es preguntar si uso y tengo las habilidades para digamos, el manejo de bases de datos científicas o gestión de bases de datos para una proyección, por ejemplo, de los medicamentos necesarios en base a el tema histórico, ¿cierto? En base a la práctica histórica o necesidad histórica, ¿no? Eso requiere incluso temas de Big Data y eso, ¿no? Entonces, puedo yo anticipar escenarios incluso de cuáles son las necesidades o incluso cuestiones preventivas para no llegar a temas relacionados con esos medicamentos y enfermedades o condiciones médicas, etcétera, ¿no? En la parte cognitiva puedo pensar, por ejemplo, usar un chat GPT para identificar, y estoy hablando ya de cara a los posgrados médicos, ¿no? Para identificar temas claves de investigación en mi área médica o formular o, por ejemplo, y así una práctica anoche, un poco ver el tema, es formular preguntas quizás para mis pacientes que yo, como darme, o sea, yo ya tengo esa práctica, ¿cierto? Sin embargo, es como, a lo mejor se me pasa alguna pregunta y es, ayer de cara a la preparación de esta charla, me ponía a ver, bueno, dame al ChatGPT, formula una serie de preguntas para determinar si un paciente puede tener lupus o cualquier tipo de condición médica, ¿no? Entonces es como, no, obviamente no te resuelve pero sí es en modo asistente, ¿no? La herramienta. O desde la dimensión crítica, la validación de fuentes, ¿no? Como yo trabajo esta práctica desde el enfoque profesional, pero también como enseño a los pacientes a validar fuentes para el uso médico, ¿no? Y eso. Y bueno, solamente decir que justamente en Fundación Telefónica trabajamos en un laboratorio que lo llamamos Futurnauta, justamente para experimentar esta apropiación social de las tecnologías en ese sentido, digamos, intentamos que las experiencias que formamos dentro del laboratorio no solamente tengan que ver con relacionarnos con una tecnología emergente como la inteligencia artificial y todas estas tecnologías generativas, sino cómo esto nos lleva a a pensar y a reflexionar a la tecnología, por ejemplo, para la participación ciudadana, para el desarrollo emocional, ¿cierto? Para proyectar
las ciudades. Y, por ejemplo, tenemos una experiencia que es de gaming social, donde nosotros utilizamos el entorno de los videojuegos para construir ciudades incluyentes y sostenibles desde la visión de niños, niñas y adolescentes. Entonces, entran al videojuego a crear y hay una resignificación del aprendizaje, la resignificación de la herramienta y eso. Y entonces, en sí mismo, como para ya ir cerrando en estos últimos 5 minutos que tengo, era como ver también generar en el sector de la salud estos laboratorios como espacios de experimentación, donde, por ejemplo, un docente del área de medicina puede trabajar temas en cuanto a temas de publicaciones, si es, utilizar la tecnología para revisión de publicaciones científicas, y generar algo como algún tipo de observatorio dentro del laboratorio, generar un tema por ejemplo, ChatGPT como asistente de cátedra en la planificación curricular, e ir viendo este tipo de cosas, ¿no? O la identificación de tendencias, o la identificación de áreas de investigación. En cuanto a temas de pacientes, es identificación, por ejemplo, de noticias falsas, obviamente en el ámbito de la salud, ¿cierto? E identificación de fuentes confiables, del tener ya un marco de curación de fuentes, ¿no? O herramientas como apoyos de terapias, ¿sí? Como, o herramientas de monitoreo, o en los profesionales del área de la salud, ya en la participación en comunidades de aprendizaje, el experimentar esto y compartirlo también en estos espacios, ¿no? O la construcción de la marca profesional, el desarrollo de contenidos de divulgación científica o médica, que también aporta, por ejemplo, en cuanto al tema de la infodemia, ¿no? Y en este sentido, quizás invitar a reflexionar como en una visión más amplia, que si bien es cierto, las competencias digitales son parte de, de esta dimensión que debe cambiar como el mindset de la estructura de la organización, es importante ver al sector de la salud en una transformación digital, digamos, que conecte personas, procesos, tecnologías para impulsar el cambio y la mejora digamos, del sistema en general, ¿no? Y eso implica identificar potenciales de crecimiento digital, aprovechar esos potenciales de crecimiento digital justamente con labs, pilotos, metodologías, experiencias, desarrollar una mentalidad y una estrategia de crecimiento digital y gestionar recursos para la transformación digital, donde uno de estos son las habilidades digitales y el aprendizaje digital, estos procesos de reskilling y upskilling que nos permiten estar a la par de lo que demanda la era digital, ¿no? Finalmente, algunas reflexiones en cuanto estamos diseñando el aprendizaje, y es siempre tener un objetivo, digamos, evidentemente de aprendizaje. Sin embargo, no olvidar que siempre hay un objetivo superior, le puse como un OS, y esto puede ser el Plan de Desarrollo Nacional, este puede ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la motivación que tengamos, o la problemática que tengamos de salud identificada, ¿no? Que va más allá de enseñarle a alguien, digamos, a dominar una herramienta o tecnología. Esto hay que pensarlo como una experiencia, es decir, que el proceso de aprendizaje es tan importante como la finalidad del aprendizaje, ¿no? Y finalmente esa reflexión sobre estas cuestiones de qué aprendí y cómo lo aprendí. Creo que es importante y solamente les voy a pasar hice una pequeña ejercicio eh, de, de esta práctica que les digo desde el enfoque multidimensional aplicado al ámbito de la salud, pero es importante entender que la educación que trasciende es multidimensional, tiene que abarcar los diferentes ejes y considerar a la persona como más que una persona que usa una herramienta, sino una persona que tiene una integralidad. No sé si ahí están viendo mi pantalla ahora, si me confirman esta parte que ya es un cuadro. Si me Sí, se ve confirman perfecto. eso, ya. Ok, perfecto. Ya para finalizar solamente este pequeño ejercicio, cuando vayamos a pensar en cómo implementar la tecnología en cualquier
asignatura, pero también en cualquier experiencia de aprendizaje que sea con el paciente, o sea, uno como, digamos, un actor del ecosistema del sistema sanitario o de la salud, ¿no? Por ejemplo, si yo me planteara, entiendo que intenté, evidentemente no soy profesional del área de salud, pero, por ejemplo, tenemos una asignatura de medicina basada en evidencia, que es digamos, una asignatura de posgrado, y yo me propongo, como parte de esta asignatura, identificar un protocolo para combinar la evidencia científica, la experiencia clínica, los valores y las expectativas del paciente en un área médica específica, cualquiera que ésta sea, ¿no? En los objetivos, bueno, acá lo había puesto más acá, en los objetivos más grandes me refería que les invitaba a pensar, es quizás ver cómo ese protocolo puede ser inclusivo, ¿cierto? En cuanto a la diversidad cultural o de pensamiento que puede haber en la sociedad, ¿no? Que también es un reto en cuanto al tema de la salud. Y en esto voy a utilizar, por ejemplo, como tecnologías, las comunidades de aprendizaje, ChatGPT, un laboratorio virtual, un diario digital que se utiliza como para ir haciendo estos apuntes y mi metodología es del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Lo que les digo a los participantes, estudiantes o aprendices de este proceso es que deberán crear un proyecto enfocado en un protocolo de medicina basado en evidencia para mejorar la calidad de atención, tomando en cuenta los temas de inclusión y diversidad en los pacientes. Yo no necesariamente desarrollo todas las dimensiones, pero sí puedo pedir que en esa apropiación, en este forma de relacionarme con la tecnología, por ejemplo, trabaje un tema de valoración de fuentes. Y esa valoración de fuentes quizás también es considerar la diversidad ahí también, ¿cierto? De estudios en diferentes tipos de poblaciones. Y eso también me permite, por un lado, la valoración de fuentes, que es esta dimensión crítica, pero también el ver el tema social, ¿no? De la diversidad. Por otro lado, está el tema para este proceso, le pediré al estudiante que se relacione en comunidades de aprendizaje. Y aquí pongo dos temas, ¿no? Comunidad de aprendizaje de la enfermedad, y aquí pongo un entre comillas, y una comunidad de aprendizaje médica. Por ejemplo, si supongamos que estamos analizando el tema de lupus, hay comunidades de gente que tiene lupus en internet y es importante que las escuches, las veas, digamos, las analices, entiendas cuáles son quizás este tipo como ponía acá, estas expectativas del paciente, ¿sí? En estas comunidades. Y desde el lado médico, que si yo tengo una comunidad de médicos en el área de reumatología, que entiendo que es el área sobre todo de esta enfermedad, ¿cierto? Que puede estar al tanto de las últimas novedades que esto está pasando, que es lo que se está desarrollando en esa área, ¿no? Y la dimensión proyectiva quizás es un tema del manejo de bases de datos y proyección de esta enfermedad en algún eje específico. Como vemos, el uso de todas estas herramientas van con un fin como con una dimensión, con multidimensional, ¿cierto? Y no solamente el uso de la herramienta per se. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar, el poder ver este relacionamiento con la tecnología más allá de su enfoque, superar esta visión instrumental y darle más sentido y sobre todo asumir que tanto los profesionales de la salud, del área de la salud, ¿cierto? Tienen desafíos también en cuanto a la alfabetización digital personal, pero también en cuanto a la alfabetización digital de sus pacientes. Eso, muchas gracias. Gracias, María Cristina. Excelente. Bueno, aquí hay muchas felicitaciones en el chat. Excelente ponencia, interesantes conceptos. Preguntan acá si puedes poner la penúltima slide para copiar la referencia que compartiste, que no sé cuál, si la tienes por ahí. Wow, acá hay otro comentario, así como Estaba, muchas gracias, estaba con aplausos. mute.
Ah, ok. pero no sé cuál es la penúltima, perdón, yo hablando sola acá. Em, bueno, están las reflexiones, está, bueno, este creo que es el resumen de la multidimensionalidad. Bueno, estos son mis datos, como digo, quedo a disposición. Y eso, Sí, no sé si. bueno, en todo caso, si después podemos compartir la presentación que nos pases, Sí, como para que si alguien quiera recuperar algún dato que le pareció por interesante, supuesto. más allá de toda la presentación. Muchas gracias por adaptarlo también al discurso un poco más desde la salud.